no es esa. Si la invitación del gobierno nacional es a construir una política pública alrededor del campesino y de la producción de alimentos, pues nosotros queremos ayudar, pero necesitamos esa claridad, porque es que la palabra agro esconde muchas cosas. Y la palabra desarrollo rural también. ¿De qué desarrollo rural hablamos? Iría a un tercer interrogante, porque si de lo que vamos a hablar es de construir por primera vez desde 1970 una política alrededor del fortalecimiento del campesino y la campesina como ciudadano y ciudadana, y por tanto de la producción de alimentos en Colombia y su industrialización, entonces el tercer interrogante es: ¿qué modelo económico va a salir de aquí? No me refiero de aquí como lugar físico, sino de aquí como lugar de discusión. Porque indudablemente, y el gobierno nacional tendría que aceptarlo, habría una reformulación del modelo económico. Y lo quiero expresar en términos, digamos, sucintos, porque obviamente no se trata aquí de... La tierra fértil no se estira, o difícilmente se estira. La tierra fértil es tierra y agua. ¿Quién la va a usar? Esa es la pregunta de un modelo económico. ¿Quién la va a usar? ¿Los mineros? ¿La gran minería? ¿Los narcos? Los narcos tienen 12 millones de las 15 millones de hectáreas fértiles de Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Le quitamos la tierra? O más bien, ¿le recuperamos la tierra? El gobierno nacional pone el ejército de Colombia a disposición de recuperar la tierra que se apropió y usurpó el narcotráfico para ponerlo como base e insumo fundamental en la producción de alimentos de Colombia para campesinos y empresarios. Eso es un cambio de modelo, porque lo que hoy tenemos en el campo es planicies que son instrumentos del lavado de activos y grandes empresas mineras usando el agua para su propio proceso de extracción. La tierra no es para la producción de alimentos. Incluso agregaría un interrogante en esta tercera parte. Los campesinos están para ubicarlos en los páramos, en la selva que se rompe y en la frontera agraria que se expande, como han hecho desde 1900, creo que 1900. O los campesinos se ubican en las tierras fértiles dentro de la frontera agraria. Y entonces el empresariado con su empuje y su capital puede ayudar a recuperar las tierras que no son las fértiles. O en otras palabras, ¿qué ubicamos en el Bichada, el campesinado o el empresariado? ¿Y qué ubicamos en el Piedemonte Llanero, el campesinado o el empresariado? ¿Qué ubicamos en el Magdalena Medio, el narcoterrateniente o el campesino? Incluido San Alberto, ministro. Son preguntas que tenemos que hacer si vamos de cara a un pacto. O este es un pacto para que el campesino siga como durante un siglo rompiendo la selva en los bordes, empobreciéndose cada vez más mientras las tierras fértiles quedan en manos de grandes capitales y narcos. Creo que es una pregunta pertinente para hablar de un pacto. Y de ahí surgiría otra pregunta. Obviamente, nosotros si quisiéramos que la tierra fértil sea para producir alimentos y sea de campesinos y campesinas, incluso de empresarios productores de alimentos. Pero en este campo, la producción de alimentos, y ahora voy a hablar un poco de Bogotá, que me corresponde,
la producción de alimentos. ¿Dónde se consume más alimentos en Colombia? Pues en Bogotá, por obvias razones, por el volumen de población. Somos el principal mercado de consumo de alimentos. La mayor parte sigue siendo alimentos que entran por Corabastos, pero cada vez pierde terreno y cada vez gana más la superficie comercial. Cada vez la superficie comercial se porta más como un banco y cada vez la superficie comercial vende más en porcentaje productos importados. Ese esquema de abastecimiento alimentario sirve para promocionar la producción de alimentos en Colombia, ¿o hay que cambiarlo? Haría unas preguntas, digamos, concretas alrededor de lo que podríamos nosotros proponer en un pacto, hacer en un pacto alrededor del agro en Colombia. Bogotá maneja 12, 13, 15 billones de pesos al año que deposita en bancos. El 100% de los bancos donde se deposita el dinero público de Bogotá son privados. Bogotá tiene el 50% del mercado financiero de Colombia. Ese dinero se va en la política de crédito de los bancos, apalanca la política de crédito de los bancos. ¿Puede el ministro de Agricultura, si me escuchara un momentico, puede el ministro de Agricultura aceptar que parte, un porcentaje de los recursos presupuestales de Bogotá se depositen en el Banco Agrario? Somos tercer canal. Mire lo que estoy diciendo, que nosotros ponemos plata en el Banco Agrario. Somos tercer canal. Canal de diferentes preguntas e inquietudes. Para avanzar un poco en la dinámica de este espacio, voy a comentarles acerca de Catalina Pérez. Catalina Pérez es una lideresa campesina de Montes de María en defensa de la mujer campesina. Siempre ha estado trabajando, militante de la Colombia Humana y de Feministas y Plebeyas. Vamos a darle uso de la palabra a la compañera Catalina Pérez. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta reunión tan importante, donde es muy importante el pacto histórico que estamos haciendo de todas las fuerzas alternativas para escoger nuestro candidato a la presidencia de la República, que para mí es Gustavo Petro. De todas maneras, como mujer campesina, que el día 21 de febrero pasado cumplimos 50 años de lucha histórica de la organización campesina, que el 21 de febrero del 1971 hicimos 800 tomas de tierra en este país. Pero a pesar de esos 50 años de lucha, el campesino sigue en la pobreza, porque el Estado no le ha dado la importancia que tiene este sector social de Colombia, que ese es el sector social que genera la vida. En el campo está el desarrollo de Colombia. Estos gobiernos que han pasado. Y por eso, como campesina y como campesinos, y la Asociación Departamental de Amas de Casa de Sucre, estamos impulsando la tarea de la organización no solamente del
punto de vista de la participación en el país económicamente, sino la participación política. Por eso para nosotras es muy importante que tengamos en Colombia un presidente como Gustavo Petro, que yo siempre cuando hablo digo, duélale a quien le duela, el único hombre en estos momentos que tiene a Colombia en la cabeza y que sabe cómo es la composición de este país se llama Gustavo Petro. Por eso estamos en el pacto y en Sucre también estamos impulsando el pacto. Mañana tenemos también una reunión de la Asociación de Usuarios Campesinos porque estamos impulsando el referendo nacional para que el campesino sea reconocido como sujeto de derecho, porque en este país está reconocido sujeto de derecho el indígena y el afro, pero el campesino no. Entonces, para mí es realmente una tarea importante impulsar la tarea del referendo y que el campesino se tenga en cuenta en este país como sujeto de derecho. Y como mujeres, las campesinas hemos sido siempre maltratadas y no tenemos títulos, ni tenemos tierras, ni tenemos créditos. Las mujeres somos las que ocupamos los cinturones de miseria en las grandes ciudades por culpa del desalojo de la violencia en contra de este sector social, campesinos, porque cuando teníamos la tierra nos sentíamos libres, porque cuando teníamos una necesidad de un enfermo o una enferma, no teníamos que hacer las colas miserables que hay ahora del SIDBEN, sino que vendíamos una vaca o un ternero y le pagábamos la consulta al médico y le comprábamos la medicina a nuestros enfermos, pero hoy no. Por eso es importante la organización, sobre todo la organización nacional del campesinado y especialmente las mujeres. Yo hago parte también de Feministas y Plebeya, porque es una organización internacional y que tiene capítulo en Colombia. Y vamos a participar en la lucha política de Colombia y vamos a participar en la lucha de la organización campesina porque se haga en Colombia una verdadera reforma agraria. Porque lo que tenemos no beneficia al campesino para nada. Lo ha desplazado cada vez más y las tierras son para los grandes megaproyectos de palma, aceitera y la discriminada minería. Y ha sido acabando con el suelo, con la tierra y con la vida de nosotras. Por eso es importante y me gustó mucho que me invitaran a este evento porque nos tenemos que organizar, las campesinas y los campesinos en este país y impulsar también la tarea política que nos corresponde, porque tenemos que tener un cambio para el desarrollo de Colombia, porque el campesino y la campesina somos los padres adoptivos de este país y del mundo, porque si el campesino no produce en las ciudades, entonces irán a hacer sopas de bloques. Entonces, quiero dejar hasta ahí mi intervención y bueno, y si tengo más tarde una pregunta que hacer, la haré y gracias por haberme dado la palabra. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tu exposición frente a la realidad que viven principalmente las campesinas. Y es importante sentar nuestra voz también en estos espacios amplios para que sean incluidas nuestras propuestas dentro del pacto histórico. Ahora vamos a hablar con Fabián Aguillón. Él es psicólogo campesino, concejal de la Colombia Humana en San Gil, Santander. A partir de este momento, pues, tienes uso de la palabra. Muchísimas gracias, Yesenia, y a todos los asistentes, doctor Gustavo Petro, un abrazo desde San Gil, Santander,
concejal de la Colombia Humana en un ejercicio de integración, que es lo que se busca precisamente en todo el país a través de los partidos alternativos. Acá se logró precisamente una unidad, una coalición alternativa con los partidos Polo Democrático y Alianza Verde. Quisiera profundizar en un tema que creo que es importante que discutamos, es una problemática que existe en la región y es la avanzada que tiene la clase política tradicional frente a la toma de los acueductos comunitarios, de los acueductos campesinos, y es realmente una de las grandes dificultades y que esperamos sea parte del pacto histórico, y es la protección precisamente de las fuentes hídricas, de la construcción de una verdadera política para la defensa del agua. En esta región hay una batida precisamente de corporaciones comprando tierras, adueñándose del agua y adueñándose de uno de los espacios fundamentales en la construcción de la paz, y es que los ciudadanos y sobre todo los campesinos tengan el acceso a esta fuente de riqueza y a esta fuente de vida que es el agua. Hemos visto cómo en los distintos municipios acá de la región, yo estoy hablando desde la provincia guanentina, acá en el municipio de Charalá, en el municipio de Curití, en el municipio de Páramo, en el municipio de San Gil, de Barichara, existe precisamente una lucha de esa clase política tradicional para apropiarse de los recursos naturales, para apropiarse del agua, y quería aprovechar mi intervención para hacer primero la claridad de que de Santander existe esa gran problemática de que en cada uno de los espacios, en las veredas, en cada uno de los espacios comunitarios, acueductos de muchos años construidos a pica y pala, como decimos acá en la región, y que son propiedad precisamente intelectual y el patrimonio de los santanderianos. Vemos cómo también a partir de las megaconstrucciones y megaobras que al final terminan siendo espacios de corrupción y arrasando con las comunidades campesinas, pasando por espacios de patrimonio. Hoy acá esta zona que ustedes conocen es una zona histórica de patrimonio, de ruta libertadora, ruta comunera, y ha sido arrasada por esas construcciones que quieren destruir primero caminos de herradura, caminos reales, caminos campesinos, que en cuanto a nuestro patrimonio y nuestra identidad también hay que hacer un llamado de atención en este espacio, utilizando muchas de nuestras veredas como relleno sanitario, botaderos al aire libre, y quería hacer ese énfasis en este corto presentación, y es cómo a través de esa lucha desde la Colombia Humana, a través de esa lucha contra el cambio climático, logramos propuestas y alternativas para lo que significa el uso de estas veredas y de estos espacios rurales para estos botaderos, que son botaderos regionales. Aquí en el municipio de San Gil, más de 80 municipios traen sus basuras y generan un daño ambiental irreparable, generan un daño a nuestras comunidades sin generar ningún tipo de aprovechamiento ni ningún tipo de resarcimiento de lo que significa para estas comunidades campesinas. Entonces, quería hacer ese llamado desde las regiones. Hoy el impacto que está teniendo además el turismo, queriéndose apropiar de algunas fuentes hídricas, y que sabemos que tenemos que apostarle también al turismo en ese modelo de desarrollo que plantea la Colombia Humana, pero un modelo de desarrollo que prime la protección del agua y la conservación. Muchísimas gracias y un saludo desde aquí, desde la región guanentina, desde la región comunera, desde la región de Vélez, que está muy pendiente de este espacio y que sé que mis compañeros también van a profundizar en otros temas, pero quería puntualizar en ese. Un abrazo para todos y continuamos acá pendiente de este importantísimo foro y esta videoconferencia. Un abrazo, muchas gracias.